Muy buenos días, soy Carlos Humberto Ortiz, el director del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica de la Universidad del Valle. El año pasado realizamos un estudio sobre la coyuntura socioeconómica en el 2019 y con este video queremos hacer una introducción a este análisis. Diana Marcela Jiménez, para empezar, estudia las condiciones laborales del servicio doméstico en Cali, con énfasis en el tema de la informalidad laboral y la dignificación del trabajo. María del Pilar Castillo y María Isabel Caicedo analizan el tema de la pobreza y el desempleo en Cali, con énfasis en la población joven de 14 a 28 años. Fabio Alberto Arias y Laura Marcela Castro analizan el tema de la gestión desigual de las aguas en Cali. José Fernando Sánchez, María del Carmen Castrillón y Mateo Montes hacen un análisis de la salud mental en Cali con base en información del Hospital Psiquiátrico de Cali. El profesor Juan Byron Correa hace un análisis del desempeño académico y la condición socioeconómica de los estudiantes. Las profesoras María Gertrude Roa y María Eugenia Ibarra analizan la desafiliación social del personal reincorporado después del acuerdo de paz. Y finalmente, Álvaro José Pretel analiza las muertes violentas en Cali. Eso es el estudio en su totalidad, faltan muchas dimensiones, pero esperamos que en futuros estudios podamos incluirlos en nuestro análisis. Como ustedes podrán ver, después de la presentación que sigue de mis colegas y el informe que va a estar también disponible en el enlace, el eje central de todo este análisis es la desigualdad, tanto en términos de informalidad laboral, como en términos de desempleo, como en términos de pobreza, en términos de salud mental y en términos de mortalidad violenta. Las zonas pobres concentran los casos de manera notable. La zona de Altos de Jordán, la zona de Siloé, la zona de Terrón Colorado, la zona de Ladera, que llamamos, y también el área nororiental de la ciudad, aledaña al río Cauca, las zonas pobres, concentran estos problemas, con lo cual es previsible que la situación actual de pandemia y confinamiento que vivimos, pues haya sido mucho más aguda en estas zonas. Hola, mi nombre es Diana Marcela Jiménez Restrepo, soy profesora del Departamento de Economía de la Universidad del Valle y hace varios años vengo haciendo seguimiento de las condiciones de trabajo para las empleadas del servicio doméstico, tanto a nivel nacional como para el área metropolitana de Cali. Si bien la ocupación del servicio doméstico cae dentro de la informalidad laboral, en Colombia, desde el 2012, con la Ley 1595, nos acogimos al Convenio 189 de la OIT, comprometiéndonos a hacer todos los cambios que sean necesarios en la legislación laboral para darle el carácter de trabajo decente a la ocupación del servicio doméstico. Desde entonces y desde el 2013, todas las trabajadoras del servicio doméstico deben cotizar al sistema de seguridad social, así como también todas las empleadas del servicio doméstico deben estar afiliadas a las cajas de compensación familiar. Y desde el 2016, a todas las empleadas del servicio doméstico se les debe pagar las primas de servicios. En ese orden de ideas han habido avances legislativos a favor de la ocupación del servicio doméstico. Sin embargo, en términos reales, las características, las condiciones de trabajo para estas empleadas no han cambiado. Con información del DANI para el área metropolitana de Cali, desde el 2008 hasta el 2019, tenemos que en el 83% de los casos, si bien las empleadas del servicio doméstico reconocen que tienen un contrato, este es de carácter verbal. Cuando analizamos sus condiciones de cotización al sistema de seguridad social, los resultados son desalentadores. El 83% de las empleadas del servicio doméstico no cotizan a pensión. Y de no ser porque en Colombia existe el régimen subsidiado de salud,
El 42% de las empleadas del servicio doméstico no contarían con acceso a este servicio. En términos de la afiliación a las cajas de compensación familiar, el 80% de ellas no lo está. A pesar de estos datos, el 79% de las trabajadoras del servicio doméstico manifiestan estar satisfechas tanto con su ocupación como con la jornada laboral en la que la realizan. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Castro. Soy profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle y participé en el informe de coyuntura laboral durante el segundo semestre del 2019 para el Centro de Investigaciones CICSE. A continuación voy a mostrar algunas características de esa coyuntura laboral para Cali y su área metropolitana, junto con algunas explicaciones tentativas. La primera consideración y característica es que la desocupación en Cali y su área metropolitana no es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que lleva 3 años atrás. Empezó más o menos esta nueva racha de aumentos del desempleo. Se originan en el 2017 y continuaron durante el 2019. Hubo una breve interrupción de ese fenómeno durante 2018, pero la tendencia se mantuvo. El último dato disponible pues, para este trimestre móvil enero-marzo registra un desempleo de 14%, más o menos son 195.000 desempleados en la ciudad de Cali y su área metropolitana. El desempleo en Cali no es ajeno a dinámicas nacionales, por eso esta gráfica me muestra cómo el desempleo, la tasa de desempleo de la ciudad y la tasa de desempleo nacional tienen movimientos sincrónicos, es decir, van acompasados. La tasa de desempleo nacional local refleja algunos comportamientos del PIB nacional. La tercera característica es que el aumento del desempleo hasta el momento, en una perspectiva desde 2017 hasta el primer trimestre de este 2020, no ha sido tan intensa en magnitud. Esas subidas del desempleo no han sido tan intensas en magnitud como hace una década. O sea, este ejercicio se realizó en diciembre del 2019 y quería comparar dos momentos en el tiempo. Entonces, mire que la línea azul pues registra la tasa de desempleo para todo el 2008 hasta el 2011 y la línea roja registra la tasa de desempleo desde el 2017 al 2020, hasta lo que llevamos hasta el momento. ¿Cuál era la característica aquí? Era que no era tan intenso. Sí, o sea, mire que llevaba en niveles altos, pero no registraban tasas de desempleo tan altas como aquí, este pico en el 2010, finalizando 2010, que llegamos al 17%, ¿sí? Acá, o sea, lo que tenemos es que ya llegamos al 14% y pues no sabemos, o sea, cómo es que vamos a terminar después de esta emergencia por coronavirus y fruto de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Bueno, ¿y cómo es la desocupación en Cali, su área metropolitana? Un poco en perspectiva, lo que podemos decir es afecta principalmente a los jóvenes entre 18 y 28 años. En Cali, en el 2019, el 45% de los desempleados son jóvenes en este grupo de edad. Eso no ha cambiado mucho desde el 2010. Son sobre todo bachilleres, una población que tiene como educación máximo el bachillerato.
el 73%, por ejemplo, para 2019. Ha cambiado levemente, o sea, 10 años atrás teníamos el 78% de los desocupados eran bachilleres. Vienen principalmente del sector comercio y del sector servicios. Esto muestra que el 54% de los desocupados en la ciudad de Cali vienen de actividades comerciales y actividades de servicios. Ahora bien, estos desempleados también vienen o emanan sobre todo de las empresas grandes. El 24% de los desempleados en la ciudad vienen de empresas de más de 100 personas o que trabajaban solos, el 16%, y trabajaban en unidades empresariales de 2 a 3 personas, el 17%. Es decir, lo que mostramos aquí es que vienen de los extremos, o trabajaban solos o en pequeñas unidades empresariales, o trabajaban en grandes empresas. Pero pues no solamente miramos el desempleo, sino que tenemos que hacer un vistazo a la informalidad, y efectivamente lo que observamos es que la informalidad ha venido cediendo, lento, pero ha venido cediendo desde el 53% de informalidad en el 2010 hasta un 46% de informalidad el año pasado. Y esa informalidad pues está concentrada y focalizada en algunos sectores. Aquí lo que podemos ver es que el 61% de los trabajadores en el sector comercio son informales, y el 58% de los trabajadores en el sector transporte son informales. Y bueno, o sea, son las actividades que más concentran la informalidad: comercio y transporte en la ciudad. Y bueno, o sea, ¿qué podría explicar este comportamiento, por ejemplo, de la subida del desempleo? Hay 4 explicaciones tentativas muy fuertes. La primera es que el crecimiento ha sido insuficiente. Como observamos acá, el crecimiento de Colombia desde el 2014 ha venido teniendo reducciones. No se alcanza un crecimiento de la economía del 4%, que se supone es el que ayuda a jalonar procesos de reducción de desempleo. O sea, necesitamos que la economía crezca por encima del 4% para tener reducciones del desempleo. Igual ocurre con el Valle del Cauca, que también, o sea, llegamos a crecer, por ejemplo, en el 2018 más que la nación, pero luego se iguala, más o menos. Esto fue para el año pasado, el crecimiento 3.1 en el Valle del Cauca, pero todavía es insuficiente. Y para Cali también. O sea, lo que sí podríamos decir, mirando esto en perspectiva, es que necesitamos crecimiento mayor al 4% para tener reducciones del desempleo. ¿Qué necesitamos? También que la industria empiece a jalonar y a crear más empleos. O sea, lo que vemos en las cifras es que la industria de Cali y Jumbo pues está creciendo en producción, en ventas, pero en ocupación no tanto. O sea, mire la reducción, hubo una reducción de 1.4% en la ocupación del sector industrial, y las ventas pues crecieron al 2 y la producción al 2.4. Para el municipio de Jumbo tenemos una cuestión más enérgica. Hay una producción creciendo al 2.9 el año pasado, las ventas al 4.1 y la ocupación sí estaba creciendo al 1.7. ¿Qué se requiere también? Algo menos de migración. O sea, la creciente influencia de migración venezolana ha creado presión sobre el mercado laboral de Cali y su área metropolitana. Son más o menos en los últimos 3 años 65.000 nuevas
personas que ingresaban a la PEA. Eso genera bastante presión en un mercado laboral que necesita de crecimiento económico y cuyas reducciones del desempleo pues son muy lentas y el ritmo de la ocupación también. Ahora bien, en esto en perspectiva lo que mostramos es que para el año 2019 pues la tasa de desempleo de los migrantes venezolanos era más o menos el 17%, la tasa de informalidad superior, o sea, la tasa de desempleo superior al promedio de la ciudad, la tasa de informalidad también superior al promedio de la ciudad y escandalosas cifras de desempleo femenino. Entonces, esto es lo que en breve está en el informe. Invito a consultar para más detalles el documento, donde pueden encontrar más señales acerca de la coyuntura laboral. Muchas gracias. En esta sección presentaremos un breve análisis de la situación de pobreza y desempleo juvenil en Cali. Los resultados que presentaremos a continuación hacen parte de una investigación en la que trabajamos con la profesora María del Pilar Castillo y nos centramos específicamente en la población joven entre 14 y 28 años de edad. ¿Por qué usamos este rango? Porque es el que define la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil. Y bueno, una de las primeras cosas en las que queremos ser enfáticas es que la tasa de desempleo de la población joven se encuentra muy por encima de las tasas de desempleo de la población en otros rangos de edad. Y esta situación se agudiza especialmente para las mujeres jóvenes de Cali, porque la tasa de desempleo de Cali durante las últimas décadas ha estado por encima de las tasas que se reportan a nivel nacional. Y esto nos hizo pensar, indagar sobre la situación de la población joven registrada en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Servicios Sociales, SISBEN. Para hacerlo, decidimos hacer uso de la propuesta metodológica de Katzmann, en la que se clasifican los hogares de acuerdo a 4 tipologías, haciendo uso de la línea de pobreza monetaria y del indicador de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, clasificamos los hogares en situación de pobreza crónica, que son los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza monetaria y en condición de necesidades básicas insatisfechas. Los hogares en situación de pobreza reciente, que son los hogares que se encuentran por debajo de esta línea de pobreza monetaria, pero son clasificados como no pobres de acuerdo al NBI. Los hogares en situación de carencias inerciales, que son los que se encuentran por encima de la línea de pobreza monetaria, pero son clasificados como pobres según el NBI, y los hogares en condición de integración social, que son clasificados como no pobres de acuerdo al NBI, pero también se encuentran por encima de la línea de pobreza monetaria. Con base en esta metodología y en esta clasificación, decidimos identificar y calcular cuál era el porcentaje de la población registrada en el SISBEN que se encontraba en cada una de las tipologías de hogares definidas por Katzmann. Lo hicimos para el total de la población y posteriormente lo hicimos para la población cuyo jefe de hogar se encontraba en el rango de edad entre 14 y 28 años. Y bueno, antes de mostrar los resultados que nos arrojó esta clasificación, vale la pena señalar que la población SISBEN se encuentra localizada principalmente en el oriente y en las laderas de la ciudad. En las laderas estamos hablando específicamente de la comuna 1, de la comuna 28 y de la comuna 18, y en el oriente hay un alto porcentaje de la población SISBEN registrada en la comuna 16, 15, 13, 14, 21 y por supuesto también en la comuna 6 al norte de la ciudad. Ahora bien, para realizar la clasificación utilizando la tipología de hogares de Katzmann, decidimos hacer una comparación de la población SISBEN registrada en 2 momentos del tiempo distintos, es decir, tomamos 2 poblaciones distintas, la población registrada en el periodo 2009 y la población registrada en el periodo 2000, de lo que nosotros denominamos el periodo 2019. Y una de las cosas que encontramos es que el 45% de la población registrada en el periodo 2019, son aproximadamente 300.000 personas, se encuentran en situación de pobreza reciente. Es decir, que en este segundo periodo había un porcentaje más alto de población registrada en esta condición, de hogares pues registrados en esta
condición. Y nos llama la atención también que la segunda categoría más alta está asociada al porcentaje de hogares en situación de pobreza crónica. Pero cuando hacemos el zoom y filtramos los datos exclusivamente para los jefes de hogar que se encuentran en el rango de edad entre 14 y 28 años, nos encontramos que las cifras son aún más críticas porque los hogares en situación de pobreza crónica, cuyo jefe de hogar está entre los 14 y los 28 años, están alrededor del 46% del total de la población registrada durante este último periodo, durante el periodo que comprende los años del 2016 al 2019. Y también el 38% de estos hogares se encuentran en situación de pobreza reciente. Los hogares que se encuentran en situación de pobreza reciente tendemos a asociarlos a una situación de desempleo reciente que creemos nosotros se agudiza incluso aún más con pues, la situación del COVID-19. Cuando miramos la distribución porcentual por hogares, nos encontramos que efectivamente para el periodo 2019 se incrementó el porcentaje de hogares en situación de pobreza reciente. Esto nos quiere decir que un mayor porcentaje de hogares de los que se encontraban registrados en el SISBEN perdieron recientemente sus empleos y por eso su nivel de ingresos estaba por debajo de la línea de pobreza monetaria. Es decir, si volvemos a la clasificación que nos propone Katzman, los hogares en situación de pobreza reciente son hogares que son clasificados como no pobres de acuerdo a NBI, pero que su nivel de ingresos se encuentra por debajo de la situación de la línea de pobreza monetaria, es decir, que son los hogares que lograron acumular cierto tipo de activos que les permitieron estar por encima de este indicador de NBI, pero su nivel de ingresos está por debajo de la línea de pobreza monetaria, lo cual puede estar asociado a una reciente pérdida de empleo. Y esta situación se agudiza aún más para la población joven registrada en el SISBEN durante el periodo, desde el periodo 2016, desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2019. Y cuando miramos la clasificación por comunas, por supuesto, en todas las comunas de la ciudad, la distribución porcentual nos muestra que se aumenta el número de hogares en situación de pobreza reciente. Ahora bien, otro mapa que queremos señalar para finalizar es que durante el periodo 2019 se expandió casi por toda la ciudad el número de hogares que se registraron en el SISBEN. Digamos que en un primer momento y sobre todo en el 2009, que fue el periodo en el que se realizó una actualización a las bases de datos del SISBEN, la mayoría de la población estaba localizada en Oriente y Ladera, teníamos un porcentaje de población que estaba en la comuna 3, en las comunas del centro y del norte de la ciudad, pero la población registrada recientemente durante el periodo 2016 y 2019 estaba distribuida, digamos, por distintas comunas de la ciudad y no se concentró específicamente en Oriente y Ladera. Y otro aspecto a señalar es que existen o coexisten formas heterogéneas de pobreza en los mismos territorios, es decir, que yo puedo encontrar de manera adyacente hogares que se encuentran en situación de pobreza crónica, pero también me encuentro hogares que están en situación de pobreza reciente o en condición de integración social. Finalmente, el dato que vale la pena resaltar para este informe de coyuntura es que la población joven en Cali se encuentra, hay un alto porcentaje de población joven en Cali que se encuentra en situación de pobreza crónica, es decir, que está por debajo de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas y sus ingresos también están por debajo de las líneas de pobreza monetaria. Y un aspecto que es importante resaltar es que lo más probable es que esta situación haya empeorado ahora en los contextos y en el contexto pues que estamos afrontando de cuarentena obligatoria dada la pandemia global. Entonces, pues con esto cerramos el informe y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias. Mi nombre es Fabio Alberto Arias Arbeláez, docente del Departamento de Economía de la Universidad del Valle. Junto con Laura Marcela Castro Botina, estudiante de Economía, se hace una actualización de casos que indagan sobre la elección colectiva del agua en la ciudad. El estudio se hace bajo un enfoque de economía política del ambiente. Este enfoque se refiere a que los miembros de una sociedad básicamente hacen una asignación y distribución de la naturaleza, como conservación de los ecosistemas, recuperación de suelos, emisiones atmosféricas, oferta y distribución del agua potable, vertimientos y su tratamiento, etc. La elección colectiva se da en una esfera pública,
pero no significa que se garantice el bienestar social. La elección colectiva se da en escenarios de heterogeneidad de intereses, de concepciones incluso antagónicas del significado de bienestar común y de la naturaleza. También en distribuciones desiguales del poder y de la riqueza. La hipótesis es que la desigualdad y el deterioro ambiental están directamente relacionados y los buenos resultados de sustentabilidad de una sociedad se dan en escenarios de grandes disputas. Para entender y evaluar el proceso de asignación del agua en Cali, se recurre a la presentación y actualización al año 2019 de 6 casos estudiados en una investigación anterior y consignados en trabajos de grado. Se invita a consultar en detalle la presentación y actualización de los casos y las fuentes documentales en el informe de coyuntura que este video respalda y por supuesto en los trabajos de grado mencionados. El primer caso, incertidumbre y control de la contaminación por mercurio en Cali. En definitiva, la intención de subsanar la contaminación hídrica en el Parque Nacional Natural Los Farallones se debió a criterios ecológicos, pero principalmente a una crisis de salud pública, por tanto, a criterios sociales. Las señales de alerta estaban dadas incluso durante muchos años atrás, pero solamente lograron atención cuando estuvo en juego la salud de los usuarios del acueducto de San Antonio. La solución actual está limitada al control de acceso por medio de puestos militares. Cabe anotar un evento reciente que no recoge el informe, es que en el día 16 de mayo de este año 2020 fue asesinado el líder social ambiental Jorge Enrique Oramas, opositor de la minería ilegal en los Farallones de Cali, lo que evidencia la recurrente ruptura entre los intereses colectivos y los violentos intereses privados. Segundo caso, gestión territorial social en la cuenca del río Meléndez. En la zona se cuenta con una declaratoria de reserva municipal de uso sostenible, lo que supera las iniciativas de gestión territorial locales y regionales. No obstante, la cuenca padece de serios problemas: déficit de agua, deforestación y contaminación por minería ilegal de carbón e impactos negativos de asentamientos habitacionales en la zona de protección del río. La comunidad se ha organizado y constituido una figura de protección ambiental que resguarda los intereses ambientales colectivos, pero las intervenciones antes mencionadas sobrepasan la capacidad de organización social. Tercero, desigualdad en la conservación de los humedales de Santiago de Cali. La ciudad ha presentado desigualdad en la conservación de humedales urbanas. En la zona sur están mejor cuidados, mientras que en la zona oriente, lagunas de Charco Azul y el Pondaje en un deterioro considerable. La razón: el segundo caso, la planificación urbana irregular, humedales confinados sin sistema de drenaje adecuado, ha imposibilitado un mejor tratamiento de estas áreas. Se ha prometido revertir esta situación. El último intento está en manos de Encali, dentro del Plan Jarillón, que adelanta la construcción de vivienda y reubicación de otras tantas obras de drenaje y encerramiento, prometidos para finales del año 2019, pero aún están pendientes. Hasta el momento, Charco Azul y el Pondaje son ejemplos de un paisaje urbano en extremo degradado, privando a la población más vulnerable de la ciudad de un área de esparcimiento, recreación y de un ecosistema saludable. Cuarto, la contaminación del basurero de Navarro, un riesgo siempre latente. La planta de tratamiento del sellado basurero está en permanente escrutinio público y el uso del terreno aledaño al basurero en restricción de uso. En el año 2018, la Contraloría General de la República recibió una denuncia anónima que informa que desde el 2017 no está en operación la planta de tratamiento, poniendo en riesgo la contaminación del suelo y el humedal próximo a la planta. La respuesta de la Contraloría afirma que tal situación no está sucediendo, que a pesar de que la planta no está en funcionamiento es un cese temporal debido a las demoras en la contratación. Los recursos para el funcionamiento de la planta son cuantiosos y no están garantizados indefinidamente. Esa es la principal conclusión de este caso. Además, por otro lado, el uso de terrenos aledaños al basurero de Navarro para proyectos de vivienda llevó a que durante la administración de Rodrigo Guerrero se presentara el proyecto de Cociudad Navarro, el cual quería ofrecer un proyecto habitacional con más de 7.000 apartamentos, pero todo ubicado dentro del sistema de complejo de humedales de Navarro. Actualmente el proyecto se encuentra detenido debido a la falta de estudios de viabilidad. La escasez de terrenos para edificación lleva a altas presiones para la asignación de terrenos
próximos al basurero para la expansión urbana. Quinto, vulnerabilidad en la distribución del agua potable en Cali. Si se analiza el problema de distribución en el sistema de acueducto a nivel general, las cifras agregadas indican una alta cobertura, pero al desagregar la información se evidencia una vulnerabilidad en la distribución que se puede dividir en dos. La primera de ellas conformada por la capacidad de infraestructura física con la que cuenta la ciudad para prestar el servicio, principalmente en Ladera y en la Comuna 22 y por supuesto los corregimientos. Y por último, el papel del subsidio al consumo del agua de los estratos inferiores, que se ha denunciado como insuficiente y sobre el cual no hay una evaluación de sus resultados. Por último, el derecho a la autogestión comunitaria del agua. Los acueductos comunitarios de Colombia y el Valle del Cauca surgen en respuesta frente a la incapacidad del Estado y del mercado en el abastecimiento de agua. De allí que las comunidades rurales y las más apartadas de las urbes se organizan en acueductos básicamente comunitarios donde defienden la necesidad colectiva de su organización, dejando de un lado el ánimo de lucro. En este sentido, la máxima de su trabajo se recoge en el proyecto de ley presentado en el 2017 que busca el reconocimiento ante el Estado de la gestión comunitaria del agua. Pero este proyecto permanece estancado, sin respaldo y en la tramitología del Congreso de la República. Estos son unos casos que nos permiten ver el panorama sobre el uso del agua en la ciudad bajo ambientes muy conflictivos y a veces en situaciones muy precarias en términos de distribución. Soy Mateo Montes Martínez, sociólogo de la Universidad del Valle y actualmente estudio políticas públicas en la Universidad de Erfurt en Alemania. Hago parte del equipo que se encargó de elaborar este informe de caracterización de los pacientes del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle entre el 2009 y el 2018. Quisiera empezar por mencionar algunas de las limitaciones metodológicas a las que nos enfrentamos, empezando por mencionar que se trató de un cruce entre la base de datos del Hospital Psiquiátrico y el CISBEN, lo que implica que ya existen cierto tipo de sesgos, por ejemplo en el CISBEN en cuanto a buscar la identificación de beneficiarios potenciales de programas sociales estatales. Asimismo, fue necesario hacer ajustes en la base de datos cuando hubo el proceso de migración desde el papel a lo digital. Y también en algunos momentos existían documentos de identidad duplicados. Por ejemplo, si una persona asistía en un primer momento con una tarjeta de identidad y después con una cédula, pero este tipo de procesamientos no se hicieron en un inicio en la base de datos. Respecto a la población total, se trata de 73.340 casos, de los cuales 65.180 son pacientes. ¿Qué es un paciente? Son las personas que se dirigieron a la institución pero que cuentan con una historia clínica. Y para tener una historia clínica significa que esa persona recibió algún tipo de atención por parte de un profesional o del equipo de salud del hospital. En cuanto a la distribución por sexo, se puede decir que son similares, con 3 puntos porcentuales por encima para los hombres respecto a las mujeres, pero la parte relevante es que entre las personas de los 15 a los 34 años hay una cantidad mayor de casos de hombres, mientras que en las personas con una edad más avanzada las mujeres empiezan a presentar valores más altos. Respecto a la distribución espacial, nos encontramos con una mayor cantidad de personas en el conglomerado Oriente y Ladera. El Oriente entendiéndolo por comunas 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21, mientras que Ladera la comuna 1, 18 y 20, recordando también que en la comuna 18 es donde está el hospital psiquiátrico. Esta parte es muy interesante porque estas son zonas que, de acuerdo con otro tipo de estudios, presentan valores o variables preocupantes en términos de nivel de escolaridad, de pobreza, de miseria y semejantes. Entonces aquí es donde parte
el interés de hacer este trabajo en conjunto entre salud mental y variables sociales y demográficas. Respecto a los diagnósticos más frecuentes, nos encontramos principalmente con los trastornos del humor o afectivos con un 25,3%, después esquizofrenia, y para las personas que tengan algún tipo de interés en profundizar sobre este asunto, como parte del equipo de trabajo que se conformó entre el CITSE y el Hospital Psiquiátrico, hay una publicación que se hizo en la revista de Sociología de Chile, que se enfoca particularmente en los pacientes que fueron diagnosticados con esquizofrenia para la ciudad de Cali. Entonces esta también es una invitación para considerar otro tipo de trabajos que se han hecho en esta alianza interinstitucional. Ahora bien, ¿por qué tomar como referencia el CISBEN? Bueno, porque el CISBEN tiene una cantidad de variables sociales y demográficas muy amplia que en los registros del hospital no se pueden encontrar y que ahorita voy a presentar algunas de ellas. Respecto a los pacientes con CISBEN, son alrededor de 21.000 personas. En este caso, el número de casos por hombres se reduce mientras que el de mujeres aumenta, pero el patrón sigue siendo semejante en cuanto al caso de los hombres. Para las mujeres, en las edades avanzadas disminuye y empiezan a concentrarse en edades entre los 60 a los 45 años. En cuanto a la distribución espacial, en este caso es de nuevo muy semejante porque están principalmente en la zona oriental y de ladera, aunque observando el corredor norte-sur de la ciudad de Cali, el número de casos decrece. Esto también, de nuevo, recordando la limitación metodológica de hacer uso de la base de datos del CISBEN. En cuanto a los estratos de los pacientes, son principalmente personas entre estrato 1, 2 y 3, y por ejemplo nos encontramos con este dato de solo un 0,6% para los estratos 4, 5 y 6. El tamaño de hogar de los pacientes de nuevo nos muestra que son principalmente hogares con una cantidad de personas alta, en algunos casos de 6 o más con un 22%, o de 5 personas con 13%, de 4 personas con 19,6%. Este es un dato para tener en cuenta porque estamos hablando de personas que están siendo atendidas en una institución de salud mental y, por ejemplo, en el caso de los hogares unipersonales, los que están compuestos por una sola persona, que son el 8,6%, nos encontramos con casos de esquizofrenia, para dar un ejemplo de esta complejidad entre salud mental y tamaño del hogar y, si se quiere, pobreza. Respecto al nivel educativo, de nuevo los niveles de escolaridad son bajos, principalmente secundaria, pero también primaria con un 39,2% para primaria, 46% para secundaria o ninguno con un 11,6%. Los técnicos universitarios o posgrado es un porcentaje muy bajo, solo con 3,2%. El tipo de afiliación se nota que hay un cruce con la base de datos del CISBEN. Alrededor del 60% se encuentran en un régimen subsidiado y también hay casos, un 11% en los que no hay ningún tipo de afiliación. Entonces, de nuevo, nos encontramos con un perfil de pacientes en condición de vulnerabilidad, de pobreza, pero que reciben este tipo de tratamiento de salud mental. En cuanto a la actividad principal, el 28,3% no se encuentran trabajando o no tienen ningún tipo de actividad principal. Respecto a los que trabajan, que son el 22%, se encuentran principalmente entre los 18 a 44 años, aunque también hay una proporción importante de personas que se encuentran entre los 45 y 60 años, pero principalmente son personas de 18 a 44 años. En cuanto a los que estudian, son principalmente jóvenes y las personas que se dedican a los oficios del hogar
son un 97% mujeres. Respecto a las necesidades básicas insatisfechas, destaca de nuevo el hacinamiento crítico con casi el 12% de los casos, pero donde quiero hacer énfasis es en la condición de pobreza, porque el 28% de estos pacientes cumplen con la condición de tener al menos una necesidad básica insatisfecha, es decir, condición de pobreza. Y casi el 8% cumplen con 2 o más de estas necesidades básicas insatisfechas, lo que significa miseria. De nuevo, resaltando este vínculo entre pobreza y salud mental. Algunas de las conclusiones que encontramos con este estudio. Hay una distribución espacial de los pacientes en la ciudad de Cali que se refleja principalmente en las zonas de el oriente y la ladera, donde también, si nos remitimos a otros estudios, se puede conocer ese vínculo entre niveles de escolaridad bajos, ingresos bajos, necesidades básicas insatisfechas. Entonces, aquí es donde viene el interés y donde valdría la pena, como se menciona en las conclusiones, no solo pensar en la salud mental en términos clínicos o médicos, sino abordarlo desde variables sociales, económicas, incluso culturales, lo que invita a investigar en salud mental en términos étnicos o de violencia si se piensa en las particularidades de estas zonas a las que ya se hizo referencia. Voy a hablar de calidad de la educación y condiciones socioeconómicas en Cali. Yo soy Juan Byron Correa. Este estudio es simplemente un análisis inicial, un análisis descriptivo. El objetivo fundamental es examinar las brechas de desempeño académico en las áreas de matemáticas y lectura crítica en el municipio de Cali. La importancia de estudiar esta relación es que permite medir la capacidad del sistema educativo para proporcionar oportunidades de aprendizaje equitativas y de calidad. Las variables a utilizar en este análisis son dos variables creadas por el ISFES y entregadas en su base de datos de la prueba Saber, el índice, un índice de nivel socioeconómico y el índice de nivel de desempeño. El índice de nivel de desempeño está construido en este caso de manera cualitativa, tanto para matemáticas como para lectura crítica. Está dividida en cuatro niveles con valores umbrales entre 35 puntos, 50 y 70 puntos para matemáticas y 35, 50 y 65 puntos para lectura crítica. Ambos indicadores resultan útiles para fines de ordenamiento de los estudiantes del colegio, según como es el caso. La prueba Saber 11 en el año 2018 fue presentada por 22.527 estudiantes. Para este caso solo vamos a analizar las jornadas de la jornada completa mañana y tarde, y por lo tanto vamos a utilizar solo 19.311 observaciones. Lo que se observa es que la prueba de matemáticas presenta unas más amplias variaciones en cuanto a la proporción de estudiantes que se ubican en los diferentes niveles. Matemáticas, la proporción es más alta en los niveles de bajo desempeño, mientras que lectura crítica muestra una mayor concentración en los resultados más altos. En este sentido, se observa que para matemáticas el 40.6% de los estudiantes se encuentran en los niveles 1 y 2 de desempeño, mientras que el 59.4% se encuentra en los niveles 3 y 4, siendo alrededor del 50% los que se encuentran en el nivel 3 y 7% los que se encuentran en el nivel 4. Para lectura crítica, la proporción de estudiantes en bajo nivel es más pequeña, es del 29.8%. De ellos, solo el 1.8% se encuentran en el nivel 1, mientras que el 70%, el 70.2% se encuentran en los niveles 3 y 4,
siendo el 17.3% de los estudiantes se encuentran en el nivel más alto de la distribución. Por comunas se observa que esta alta concentración de bajos desempeños se encuentra en las comunas 1, 13, 14, 15 y 21 y los altos desempeños se encuentran en las comunas 2, 17, 20 y 22, tanto para matemáticas como para lectura crítica. Y se observa una fuerte relación entre el desempeño de los estudiantes y las condiciones socioeconómicas tanto de los hogares como de los colegios. En las comunas que presentan bajo desempeño, los resultados, los niveles socioeconómicos son igualmente bajos, y en donde se observan altos desempeños, igualmente se observan altos niveles socioeconómicos. En conclusión, diríamos que Cali tiene un sistema educativo bastante inequitativo. Las comunas con desventajas socioeconómicas se evidencian grandes brechas respecto a las de alta condición socioeconómica. La matemáticas es el área de estudio que presenta la mayor proporción de estudiantes con bajos desempeños y debería ser tenida en cuenta a la hora de formular políticas educativas. Es claro que la institución, el colegio, es el lugar donde se deberían de implementar estas políticas y por lo tanto en las comunas de bajo desempeño es donde se debería presentar esta acción. Gracias. Hola a todos. Los invitamos a leer el informe del proyecto Desafiliación Social, Riesgos en la Reincorporación de los Exguerrilleros de las FARC en el Valle del Cauca, elaborado por María Gertrudis Roa y María Eugenia Ibarra, profesoras del Departamento de Ciencias Sociales. En Colombia, uno de los hechos más importantes de los años recientes fue el proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Pero la reincorporación de las personas que dejaron las armas es quizás uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el Estado y la sociedad. Dado estas personas, después de largos años en los campamentos y en la vida guerrillera, han perdido soportes sociales, vínculos y están desafiliados de la vida social. Las principales preguntas que nos hicimos en esta investigación están relacionadas con esos niveles de desafiliación en los que se encuentran los reincorporados del Valle del Cauca para el año 2019. Era muy importante conocer las dimensiones de la vida social que se expresan en mayor o menor nivel de desafiliación que vivieron o que están viviendo tanto los reincorporados como las familias que tenían y las que han conformado después de la dejación de armas. El informe muestra una descripción de los niveles de desafiliación de estos reincorporados en el departamento del Valle y muestra también las dimensiones de la vida social en las que se expresa un mayor o menor nivel de desafiliación que tienen que ver con la autonomía que pueden sostener estos reincorporados en el futuro. También están relacionados con los soportes de proximidad y la aceptación social que han logrado, la protección que tienen de los programas estatales, las perspectivas de autodesarrollo que han ido consolidando y su arraigo al territorio al que llegaron y en el que están viviendo en estos momentos. El modelo analítico que sirve de guía para analizar esta situación que viven los reincorporados se soporta en 5 dimensiones. La primera tiene que ver con el soporte de autonomía en el futuro. La segunda la hemos denominado soporte de proximidad y aceptación social y tiene 3 subdimensiones. La tercera dimensión se denomina soporte de protección del Estado. La cuarta dimensión
se llama soporte de autodesarrollo, y la quinta dimensión es el arraigo al territorio. El proyecto fue desarrollado a partir de la aplicación de una encuesta que se hizo a través de la Mesa para la Reincorporación. Este índice de desafiliación va de 0 a 1, y siendo 1 la mayor desafiliación porque este es un índice negativo. Donde se expresa el mayor reto para la reincorporación consiste en que la población reincorporada presenta una alta debilidad de soporte, de autonomía hacia el futuro en relación con la generación de ingresos. El segundo elemento, está puntuado con 0,5, consiste el arraigo en territorio. El tercer elemento tiene que ver con la posibilidad de que el Estado pliegue un conjunto de programas que les permitan sentirse protegidos a través de las dimensiones de la ciudadanía. La población reconoce y siente pues la protección del Estado con el cumplimiento de una manera que los llena de satisfacción y que les permite ver que tienen logros en la vida social. Y por último, también se relaciona, quizás el mayor hallazgo, tiene que ver con el hecho de que esta población reincorporada está logrando reconstruir y construir nuevos vínculos sociales. Lo que se puede observar es que en los procesos de reincorporación y en ese sentido de afiliación a la vida social tiene que ver con el hecho de que la población reincorporada no es homogénea, presenta una gran diversidad, una gran heterogeneidad, y efectivamente se puede identificar que hay algunos grupos que presentan mayores dificultades para la reincorporación. Los reincorporados tienen una percepción positiva del proceso mismo, digamos, de los retos que asumen. Hay felicidad en la vida de los reincorporados, aunque reconocen grandes amenazas al proceso que puede de alguna manera dificultar justamente los procesos de afiliación. Quizás el mayor reto tiene que ver con la reincorporación económica y laboral, que constituye el eje fundamental de la reincorporación, y el bajo arraigo al territorio, es decir, la imposibilidad que encuentran debido a las amenazas de seguridad de poder asentarse en un lugar y construir una nueva vida. Cordial saludo, mi nombre es Álvaro José Pretel, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, y en colaboración con el CITSE hemos realizado el informe de coyuntura de Cali 2019, para el cual voy a presentar el análisis de muertes violentas de Cali durante 2019, usando datos con corte enero a septiembre de este año, dado que fue la fecha en la que empezamos a realizar este informe. La motivación de escribir sobre esto es conocer un poco por qué la violencia y las dinámicas de violencia en la ciudad de Cali, que han generado que sea la ciudad 28ª más violenta del mundo según el ranking de Seguridad, Justicia y Paz, la ONG mexicana, ranking en el cual se ha encontrado desde los años 90. Cali tiene una serie de factores, los cuales no se analizarán en este informe, pero que generan una incidencia de criminalidad, y es que Cali, como capital del Pacífico colombiano, se encuentra ubicado en un espacio, en una región donde la presencia de grupos armados ilegales y las conexiones de estos grupos con carteles u organizaciones internacionales delictivas genera e incide en diferentes presiones, como cultivos de coca. Esa región concentra el 40% de los cultivos de coca del país, minería ilegal, concentra el 46% de este fenómeno criminal, y 76,3% del desplazamiento nacional. Cali, al ser el epicentro del Pacífico colombiano, al ser la ciudad con mayor desarrollo de la región, se ve expuesta a mayores dinámicas criminales, dado la facilidad de la generación de lavado de activos en esta ciudad comparado con otras capitales de la región. Y además se ve expuesta, y esto genera como consecuencia
unas altas tasas y dinámicas de violencia homicida, las cuales analizaremos a continuación. Los homicidios en Cali son muy altos desde hace muchos años. En la siguiente diapositiva podemos observar que la tasa de homicidios de Cali es el doble que el promedio nacional, el doble que Medellín y 3 veces la de Bogotá. Ese comportamiento ha sido sostenido a lo largo de los últimos 18 años. Podemos ver que ciudades como Medellín han logrado reducciones en sus tasas de homicidio, ciudades como Bogotá se han mantenido estables y bajas, mientras que Cali siempre ha estado a la alta con unas tasas de homicidio que están por encima de los 50 por 100.000 habitantes. Y analizando el comportamiento de estas tasas de homicidio, solo para la ciudad de Cali podemos ver en la línea azul que en los 80, coincidiendo con las dinámicas de narcotráfico en la ciudad, empezó a gestarse unas dinámicas de violencia muy altas, generando picos como en el 93, que llegábamos a tener una tasa de 122 muertes por 100.000 habitantes, estando en el top 10 de ciudades más violentas del mundo. Esta tasa ha bajado. Desde el 93 han empezado a hacer o implementar políticas para esto, y además hay una disminución drástica con la llegada del 2012, donde a nivel nacional también disminuyen las tasas, vemos en la línea morada, y coincidiendo con el cese al fuego del conflicto armado interno con las FARC. Sin embargo, la línea naranja es algo importante que atender, y es ver la desaceleración de esa tasa de homicidios. Vemos que si bien ha bajado, como nos muestra la línea azul desde 2012, esa disminución ha disminuido la velocidad, es decir, ya no tiene el mismo ritmo de crecimiento que tenía antes. Y si seguimos con ese ritmo lento que se observa desde 2015, muy probablemente no vayamos a salir de estos rankings de violencia que azotan la ciudad. La violencia homicida en Cali se concentra principalmente en comunas del Oriente y Ladera, comuna 13, 14, 15, 20, 21, 18. Son las comunas más afectadas por la violencia en Cali. Especial atención muestran las comunas resaltadas con los cuadros en rojos en esta lámina, ya que permite observar que estas dinámicas de violencia, si bien tienen un comportamiento a la baja en el promedio de toda la ciudad, en ciertas comunas ha venido aumentando. Un caso especial, la comuna 15, una de las comunas más violentas de Cali, la comuna que tiene unas grandes carencias y necesidades y que se ubica en territorios informales, la comuna 21 también, y un caso preocupante también en la zona rural, que históricamente ha tenido un bajo número de homicidios, pero en el 2019 empezó a aumentar esta dinámica. Analizando el homicidio por sexo, podemos observar que la mayor parte de homicidios se concentra en hombres, y analizando el homicidio por edades, vemos en esas dos barritas azules, el grueso de los homicidios se concentra en los grupos poblacionales de 15 a 29 años, a 34 años, podemos verlo ahí. Podemos decir con esto que el homicidio se presenta en Cali principalmente en hombres jóvenes. Es preocupante, por ejemplo, ver que el grueso de los homicidios de la ciudad está en jóvenes, ya que pues muchos son padres, hermanos, hijos, muchos son personas que mantienen su hogar, y esto deja más dificultades en estos hogares que de por sí están, como vimos, la distribución de las comunas en situaciones desfavorables al concentrarse en comunas con necesidades básicas insatisfechas. Los días donde más se concentra el homicidio son los fines de semana, sábado, domingo y lunes. Sin embargo, quiero prestar especial atención a lo siguiente. Si ustedes observan los círculos, vemos que se concentran principalmente en horas de la noche o la madrugada. La mayor parte de homicidios en Cali se da los sábados en la noche y la madrugada del domingo, y los lunes en la noche. Esto es de especial atención, ya que te muestra que entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana, entre las 6 de la tarde del sábado y las 5 de la mañana del domingo, esas 12 horas es donde se concentra gran parte de la dinámica, la violencia homicida de Cali.
horas en las que hay asociación con consumo de licor, consumo de sustancias psicoactivas y que lleva a tomar decisiones aireadas, decisiones espontáneas que generan homicidios por convivencia o venganzas. Precisamente hablando del tipo de armas, vemos que la mayor parte de homicidios se cometen con arma de fuego. En la ciudad de Cali hay una gran disponibilidad de este tipo de armas, hay muchas armerías, podemos corroborar esto con la cifra de hurtos a mano armada en la ciudad, que es del 68%. Pero especial atención presenta el aumento de homicidios con arma cortopunzante, que como veremos a continuación se da en contexto de temas de convivencia. Y en esto quiero centrarme un poco, y es el tipo de homicidios o el tipo de violencia de los homicidios. La mayor parte de homicidios en Cali se da en contexto de delincuencia. ¿Qué significa en contexto de delincuencia? Cuando es asociado a bandas criminales, microtráfico, a venganzas, a sicariato. Hay una parte, la quinta parte de los homicidios aproximadamente del 2019 se dio por convivencia, que son riñas, altercados, son crímenes pasionales. Esos crímenes por convivencia por lo general se hacen con arma cortopunzante. Los crímenes de delincuencia con arma de fuego y su modalidad principal son las venganzas asociadas a sicariato, como podemos ver en esta diapositiva. Pero especial atención presenta que las riñas han venido aumentando en la ciudad, por eso ese alto porcentaje en homicidios de convivencia. Y los fenómenos de delincuencia, como comentaba, están asociados a temas de microtráfico, hurto, bandas delincuenciales o pandillas. Viendo el análisis espacial de los homicidios en la ciudad de Cali, resalto los tres círculos donde vemos que la mayor parte de homicidios se concentran en las comunas anteriormente dichas, 15, 14, 13, 20, 21 y 18, pero resalto que esta gran parte de homicidios se está generando en zonas con necesidades básicas insatisfechas, en zonas con muchas condiciones precarias, en zonas con bajo nivel de empleo. Finalmente, para concluir, podemos ver que las muertes han sido consistentes en el tiempo en la ciudad de Cali. Las muertes violentas siguen siendo altas, siguen concentrándose en los mismos lugares, en los mismos rangos de edad, en el mismo sexo. Es decir, hay conocimiento espacial, geográfico, con las características poblacionales de todos estos fenómenos, los cuales hay que tratar y aislar como entender, para lograr generar políticas públicas que los logren contrarrestar. Y en resumen es buscar cómo lograr preservar la vida de hombres jóvenes entre los 18 y 29 años para que resuelvan mejor los conflictos y no usen ni las venganzas ni las riñas para solucionar sus problemas. Y principalmente la importancia de disminuir o evitar el porte ilegal de arma de fuego, aumentando los controles y la necesidad de realizar decretos que limiten el porte de armas cortopunzantes en la ciudad. Y finalmente destaco que si bien Cali ha hecho unos esfuerzos muy importantes para disminuir la tasa de homicidios, seguimos con un número alto y este decrecimiento de la tasa de homicidios, esta disminución se ha venido desacelerando. Las políticas no pueden parar, las políticas deben seguir el mismo ritmo para seguir cosechando buenos resultados y que Cali deje de ser una ciudad con altas tasas de homicidio y dinámicas de violencia. Muchas gracias.